most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de María Visión, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa en el cual ustedes y yo compartimos las razones de nuestra fe católica, las razones que tenemos para estar orgullosos de esta iglesia que Cristo fundó y las razones también que exponemos y compartimos con aquellas personas que nos piden muchas veces los motivos de nuestra fe, que nos cuestionan o que también ellos en su búsqueda de la verdad buscan en nosotros una guía, acuden a nosotros para que de alguna manera les ayudemos a comprender mejor la propia fe o en ocasiones la fe que ellos no tienen. Es un gusto para mí encontrarme nuevamente con ustedes. En realidad es, ¿cómo les puedo explicar? Es un honor poder estar de nuevo en sus casas, en sus hogares, y quiero agradecer de manera muy especial a todos aquellos de ustedes que reciben la señal de María Visión día tras día desde el hospital o desde una cama en su hogar. A todos aquellos de ustedes que siguen diariamente la transmisión de la Santa Misa, por ejemplo, y que se unen espiritualmente a esa celebración y que sabemos muchísimos de ustedes ofrecen sus sufrimientos a manera de sacrificio por este canal. A todos ustedes les agradezco desde lo más profundo de mi corazón y a todos ustedes les dedicamos estos momentos en los cuales compartimos la apologética, las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza. De igual forma, quiero agradecer también a todos aquellos de ustedes que se comunican con nosotros, ya sea mediante las líneas telefónicas, mediante el correo electrónico, mediante los mensajes de celular, o que también muchos de ustedes, a todos aquellos de ustedes que se comunican con nosotros de manera personal, ya sea aquí en el canal, ya sea en algún lugar donde nos encontramos, y que nos manifiestan, nos demuestran, nos dan pruebas de su afecto, de su cariño, como es el caso de dos queridísimos amigos, hermanos, que están aquí el día de hoy. Ellos vienen desde La Paz, Baja California Sur, un estado aquí en la República Mexicana, y han venido a Zapopan, a Jalisco, pues en un viaje de aniversario de bodas, pero han querido también pues pasar a saludarnos aquí a María Visión. Les damos un gran saludo. Allí los tienen, miren, que saluden para que los vean todos en Latinoamérica. Y yo quiero a todos aquellos de ustedes que día tras día vienen aquí a María Visión y nos demuestran su cariño, su afecto, nos alientan para seguir con esta misión. Bueno, a todos ustedes les agradezco muchísimo. A los que nos escriben mails, a los que nos envían preguntas, los que nos envían sus comentarios, también les agradecemos muchísimo, les pedimos que lo sigan haciendo y que nos tengan paciencia, a todos les respondemos conforme van llegando los correos. Bueno, si usted no ha recibido respuesta, también hubo por ahí un periodo vacacional que tuvimos, que estamos regresando. Si ustedes siguieron María Visión, tuvimos la fortuna de estar transmitiendo, la gran bendición, debo decir, de estar transmitiendo desde Tierra Santa los festejos navideños. Entonces, también eso atrasó un poco nuestra respuesta de los correos electrónicos, pero ya estamos de regreso, ya estamos para ponernos al día con eso también, y estamos de nuevo aquí para compartir un tema más. Ustedes saben, en apologética usualmente nuestros temas los formulamos a manera de pregunta, y por lo general son temas que, bueno, levantan controversia, y levantan controversia por varias razones. Una de ellas es que, debo admitirlo, la razón fundamental por la cual nuestros temas de pronto generan un poco de conflicto, si le podemos llamar así, en nuestro auditorio, que es mayoritariamente católico, pero que también tenemos por ahí algunos hermanos que no son católicos, pero que siguen el programa. Los motivos por los cuales se levanta controversia, debo decir, número uno es porque los católicos conocemos muy poco nuestra fe. Entonces, cuando tratamos de explicarla, pues muchas veces se abren nuevas ventanas de luz y nuestro entendimiento queda, digamos, empieza a quedar satisfecho por conocer aquello que no conocíamos, o también nos cuesta un poco aceptar la verdad que enseña la Iglesia precisamente por nuestra falta de familiaridad con esa verdad. Esa es una razón. La segunda razón, bueno, ¿por qué? Porque lo que la Iglesia Católica enseña es la verdad.
que es la verdad Jesucristo. ¿Y con qué autoridad lo hace? Con la autoridad de Cristo. Y bueno, como Cristo en su tiempo también causó mucha incomodidad en aquellos que lo escuchaban. Causó mucha incomodidad en sus interlocutores. Causó mucha incomodidad en general, en todos los que estaban siguiendo su mensaje. Es por eso que la verdad, cuando se habla de ella, cuando se expone, pues causa también incomodidad. Es por eso, como lo estoy diciendo, que nuestros temas suelen tener ese sello de inquietar a muchas personas. Pero esperemos que el día de hoy no sea así. Esperemos que el día de hoy vaya más bien orientado a la cuestión de comprender un poco mejor, que tanto ustedes como yo logremos comprender un poquito mejor el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Y ya sin más preámbulos se los anuncio. El día de hoy hablaremos de por qué los católicos bautizamos a los niños. ¿Por qué los católicos bautizamos a los infantes? El bautismo de los infantes. Esta es una cuestión que no pocas veces sale a relucir cuando se dialoga con un hermano que pertenece a un grupo cristiano no católico o que pertenece a una secta. Muchos de ellos tienen esa particularidad de atacar toda lo que sea la doctrina católica, todo lo que tenga que ver con el Papa, con el Vaticano, con Roma, como ellos dicen de forma un poco despectiva. Y una de las prácticas que atacan mucho es la práctica que tenemos los católicos, pero no solo los católicos, debemos decir, de bautizar a los niños. Un hecho muy desconocido para la mayoría de los hermanos que atacan esta práctica católica es que existen grupos, muchos grupos de cristianos que no son católicos, que también bautizan a los infantes. Y esto es algo que se debería considerar. De hecho, si nosotros tuviéramos un mapa, por así llamarle, en el cual pudiéramos ver a todos los cristianos de todo el mundo, independientemente si son católicos o no, nos daríamos cuenta que una abrumadora mayoría de los cristianos tienen la práctica de bautizar niños. Esto es, y esto sería una señal de sentido común, debería darnos que pensar. Si la mayoría de los cristianos en el mundo, independientemente si son católicos o no, bautizan a los niños, algo tiene que indicarnos esto. Esto no quiere decir que las prácticas de las mayorías necesariamente representen la verdad, no. Pero sí nos pueden dar a pensar por qué sucede esto. ¿Por qué sucede que grupos de cristianos no católicos, inclusive grupos de cristianos protestantes, que así se autodenominan, tengan esta práctica? Me refiero en particular, por ejemplo, a grupos presbiterianos, a grupos dentro de los anglicanos, grupos luteranos. Son grupos que tienen muchos feligreses y tienen esta práctica también. Ahora, por el otro lado, ¿quiénes son los que no tienen esta práctica? Pues los que se denominan bautistas, los pentecostales, los que se denominan evangélicos, por así llamarle. Bien, ese sería como el preámbulo de la cuestión. Unos bautizan niños, otros no lo bautizan. Nosotros vamos a hablar en particular de las razones que nosotros como católicos tenemos para esta práctica. ¿Por qué bautizamos a los niños? Es una cuestión no únicamente de interés para el diálogo entre cristianos católicos o no católicos. Es una cuestión de mucho interés para nosotros como católicos, porque yo, por experiencia propia, debo decirlo, me he encontrado con muchas personas que bautizan a sus hijos, francamente, por pura costumbre o como por una tradición, digámoslo. Y no que las tradiciones sean necesariamente malas, pero si la tradición no es comprendida, si sus razones no son primero analizadas, pues no se va a cumplir mucho el objetivo de esa tradición. Muchos católicos bautizan a sus niños, inclusive me atrevo a decir, por un grado de superstición, de pensar de que si al niño no lo bautizan, algo malo le va a pasar, algo malo le va a suceder, y que si lo bautizan, entonces a ese niño le va a ir bien. Estos son los tipos de cuestiones que tendríamos que estar nosotros reflexionando y que esperemos que este programa breve, porque obviamente el tema del bautismo da para muchísimos temas, es algo importantísimo. Aquí trataremos de explicar únicamente algunos aspectos muy breves y lo que consideramos más relevante, más importante para esta cuestión de comprender bien por qué bautizamos a los niños, a los pequeños, por qué los acercamos a este sacramento. Ahora, decía yo que es algo de importancia también para los católicos,
porque en una región como la que nosotros vivimos, como lo es Latinoamérica, pues es una práctica ya muy extendida el elegir padrinos para los niños, porque esto genera un vínculo que en México, no sé si en otros lados también se denomina así, pero en México por lo menos se le dice el vínculo del compadrazgo, es decir, uno se hace compadre de aquel que llevó a bautizar a los niños. Y esto es una cuestión social muy fuerte. No tengo la fortuna de conocer este tema de cerca en otros países de Latinoamérica, pero al menos aquí en México, desde donde yo les hablo, el compadrazgo es un vínculo muy, muy fuerte, que inclusive yo conozco personas que los lleva a las personas a pedirle a alguien que le bautice, así se le dice, o le lleve a bautizar un hijo, únicamente para volverse compadres, ¿sí? Sin comprender lo que hay detrás de bautizar a un niño. Estas son algunas de las cuestiones que estaremos hablando el día de hoy. Vamos a hacer ya nuestro primer corte. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com, a donde ustedes pueden dirigirse con dudas, comentarios, preguntas, y también tenemos las líneas telefónicas que aparecerán en su pantalla durante este corte. Así que los espero en unos instantes. Regresamos aquí a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Glorious Lord, you sent your Son for me. Desde la Plaza Juan Pablo II, qué hermosas tomas nos regalaba aquí don Paco, nuestro hermano en la cámara. La Plaza Juan Pablo II, la Plaza de las Américas, que le sirve de antesala a la hermosísima Basílica de Nuestra Señora de Zapopan que tenemos aquí de fondo. Desde aquí les damos la más cordial de las bienvenidas una vez más a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Ya vieron ustedes el tema del día de hoy, en el bloque anterior se los comentaba. ¿Por qué bautizamos a los niños? El bautismo de los infantes. Un tema que es poco comprendido y que trataremos el día de hoy de por lo menos poner las bases, sentar por ahí ya el precedente, el fundamento para que nosotros después podamos hacer mayor investigación, para que cada quien pueda después ir al Catecismo de la Iglesia Católica, a las Sagradas Escrituras, a los libros de teología, no sé, al recurso que cada quien tenga a la mano para investigar más. Y les quiero recordar que ese es uno de los propósitos de este programa. Este programa trata de dar lo mínimo necesario, lo básico. ¿Para qué? Para suscitar el interés que cada uno de nosotros en casa estemos continuamente formándonos en nuestra fe, conociendo las razones de nuestra esperanza. Porque si nosotros quisiéramos conformarnos con lo que aquí compartimos en escasa hora y media una vez a la semana, expuesta francamente, pues únicamente delineando algunos aspectos, no nos alcanzaría y sería muy pobre lo que tendríamos nosotros de nuestra fe. Entonces, para eso les pido por favor, en su casa, tomen la Sagrada Escritura, tomen el Catecismo de la Iglesia, los recursos que tengan a la mano, para así, de esa manera, continuar formándonos en la fe. Desde esta plaza, ya les decía, desde este lugar, María Visión, les damos la bienvenida. Aprovecho ahora para saludar a todos aquellos que sintonizan el canal más allá de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en algunas partes de Europa, de África, inclusive, gracias al satélite o al internet. Pues bienvenidos sean, y vamos a empezar pues ya directamente a lo que nos concierne el día de hoy. Les pido entonces que tomen el Catecismo de la Iglesia Católica, no sé dónde lo tengamos por allí, el Catecismo de la Iglesia Católica, esa herramienta tan necesaria para todos nosotros, católicos, y para los no católicos también, aquí, cómo no. Estoy un poco perdido con la cámara, pero ya estamos aquí. Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted no es católico y quiere conocer de primera mano lo que los católicos creemos, pues no se fíe mucho de esos prejuicios o falsas ideas que le han querido decir por allí. Compre uno de estos, no es nada caro, y aquí encontrará de primera mano lo que los católicos creemos y por qué lo creemos. Y si usted ya tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, pues lo invito a que lo abra en la segunda sección. El Catecismo está dividido en secciones, y la segunda sección habla de los 7 sacramentos de la Iglesia. En particular vamos a ir al párrafo 1231 y en adelante.
1213, perdón, no 31. 1213, y voy a leer textualmente. Dice así: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento de la regeneración por el agua con la palabra. Este es el párrafo 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo encontré que también resulta muy interesante para comprender, antes de ir ya a las razones de por qué bautizamos niños, pues comprender, aunque sea de manera breve y básica, qué entendemos nosotros por el bautismo. Y el párrafo 1214 nos da una explicación de la etimología de la palabra. ¿Qué significa la palabra bautizo o bautismo? ¿De dónde viene? Y es interesante también conocerla. Nos dice: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter, fíjense bien, en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Ustedes saben, ¿cuál es el rito mediante el cual se celebra este sacramento? Pues el rito de vertir agua en el niño, en un bebé, o sumergir inclusive a un adulto, cuando ya es una persona adulta, sumergirlo en una pileta e invocar la fórmula trinitaria, etcétera, etcétera. Todos aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de presenciar el rito del bautismo saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces dice, de allí toma su nombre, del rito central mediante el cual se celebra. Y aclara el catecismo: bautizar, del griego baptisein, significa sumergir, introducir dentro del agua. Sumergir, introducir dentro del agua. Eso es la raíz etimológica del griego baptisein. ¿Y qué significa? Dice, la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Bien, bien, esto es muy interesante. La inmersión en el agua, es decir, cuando lo sumergen en el agua o cuando le vierten el agua a una persona, ¿qué significa? Participar, unirse a la muerte de Cristo, sepultar a la persona en la muerte de Cristo, sepultar. Cuando uno lo pone bajo el agua, pues tiene una cantidad de agua encima de uno, está literalmente sepultado por el agua, aunque sea por breves instantes. Pero estos breves instantes tienen la intención de darle a entender al que está siendo bautizado que está él participando de manera real en la sepultura de Cristo, en la muerte que Cristo tuvo. Ahora, y aquí convendría recordar brevemente lo que significa un sacramento, lo que son los sacramentos. La Iglesia nos enseña que los sacramentos son, fíjense bien, signos visibles de realidades invisibles. ¿Qué es esto? Algo que yo puedo ver, algo que yo puedo tocar, algo que es tangible a los sentidos, un signo visible, en el caso del bautismo, el agua, que representa una realidad invisible, una realidad que no se ve. De nuevo, un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. El signo del agua en el bautismo tiene de trasfondo una realidad que yo no puedo ver. Yo puedo ver el agua y yo puedo ver el hecho de tomar a la persona, ya sea un niño o un adulto, y que se le vierte agua en la cabeza o que se le sumerge. Eso es algo que yo puedo ver. Ese es el signo visible. Pero no nos quedamos solamente en el signo visible, sino que detrás de eso hay una realidad invisible. ¿Cuál es la realidad invisible en el caso del sacramento del bautismo? Que la persona que lo está recibiendo está compartiendo la muerte de Cristo. Entonces, está compartiendo la muerte de Cristo. Cuando está sumergido, muere con Cristo, como nos dice Pablo en los Romanos. Y en la carta de Pablo a los Romanos, Pablo también dice que si nosotros compartimos la muerte de Cristo, también compartiremos su resurrección. Entonces es ahí donde empezamos a entender.
se sumerge la persona en el agua, pero sale. Se hace 3 veces. A esta cuestión de por qué se hace 3 veces o por qué se le vierte 3 veces sobre la cabeza el agua, daremos un poco después los comentarios de lo que algunos padres de la iglesia decían, interesantísimo a este respecto. Pero regresemos a este punto. Se comparte la muerte de Cristo, se sumerge, baptisein en griego, sumergir. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice, si compartimos la muerte de Cristo, también compartiremos su resurrección. Es decir, quedamos incorporados a Cristo mediante nuestro bautismo, porque estamos compartiendo su muerte y su resurrección. Lo más importante de Cristo es su resurrección. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, nos decía Pablo también. Nos dice todavía, nos lo sigue diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, regresemos al catecismo. El agua simboliza el acto de sepultar en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él como nueva criatura. ¿Por qué sale como nueva criatura? Porque al sumergirse, se muere con Cristo. ¿Y qué es morir en Cristo? Morir al pecado. Dejar todo ese lastre, toda esa suciedad del pecado abajo, sumergida, para salir como nueva criatura, limpio, resplandeciente. Recordemos, antes de ir a un corte, el pasaje del Éxodo, donde el pueblo de Israel viene siendo perseguido por el faraón y su ejército, y atraviesan el Mar Rojo. Atraviesan el Mar Rojo, y el Mar Rojo se abre milagrosamente para que pase el pueblo de Israel, pero se cierra cuando viene ya el pueblo de los egipcios persiguiéndolos, y el pueblo de Israel sale del agua como un pueblo nuevo, porque ya es un pueblo libre, porque aquellos que lo oprimían, aquellos que lo querían esclavizar nuevamente, ya no están. De igual manera sucede con el bautismo. Tú te sumerges en el agua, entras en tu propio Mar Rojo, si le quisieras llamar así. Y esos enemigos que vienen detrás de ti, que son los pecados, quieren atraparte, pero cuando tú sales del agua porque has compartido la resurrección de Cristo, ya no están más, porque Cristo ya los venció. Y entonces tú sales como una criatura nueva, libre, ya no estás oprimido más, ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo de Dios. Eso es en pequeñas palabras lo que es el bautismo. Vamos a hacer un corte, regresamos, estamos hablando de por qué los católicos bautizamos a los infantes. Quédense con nosotros. From heaven to earth to die for me. From heaven to earth to die for me. Most glorious. Qué hermosa la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, y a la intercesión materna de María nos encomendamos para que ella ruegue a su Hijo que envíe el Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre todo el mundo, sobre toda la iglesia, para que una vez más podamos tener un renovado espíritu, un renovado entendimiento de nuestra fe, no solamente en la mente, en nuestra cabeza, sino que podamos comprenderlo en nuestro corazón para hacerlo vida. La fe, si la entendemos con nuestra razón, pero no la hacemos vida en el corazón, nos va a servir de muy poco. De igual forma que si nuestra fe es una fe únicamente de sentimiento, pero no razonada, tampoco nos va a servir mucho. Es necesario combinar estos dos aspectos, la razón y la fe. La cuestión, digamos, del entendimiento con la cuestión de la práctica diaria, de la vivencia. Son ambos aspectos necesarios para tener un cristianismo verdadero. Continuamos entonces con nuestro estudio. Estábamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo el sacramento del bautismo en general para después ir a lo particular de nuestro tema del día de hoy, que es el bautismo de los niños. Y les hablaba yo que a partir del párrafo 1213, para aquellos de ustedes que quieran tomar referencia, a partir del párrafo 1213 en adelante, pueden ir siguiendo lo que estaremos aquí exponiendo. Pues ya decíamos entonces que bautizar viene de una palabra griega que significa sumergir. Ahora, el párrafo 1215 nos dice:
Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Esa es una referencia del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, en donde se relata aquel pasaje en el que Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo, y que le decía, en verdad te digo que si no se renace del agua y del Espíritu, no se puede participar en el reino de Dios. El que no renazca del agua y del Espíritu no tendrá parte, decía Jesús. El que no renazca del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3. A este respecto yo quiero hacer un comentario que después regresaremos a esto para hablarlo un poco más a detalle. Pero en una ocasión, cuando yo platicaba con un hermano que no es católico, él es de una denominación bautista, él me dio la explicación de este pasaje bíblico más sorprendente que yo haya escuchado. Y me refiero a sorprendente no en el sentido de que me haya sorprendido su profundidad o el amplio conocimiento de la Escritura que su explicación denotaba, sino que me sorprendió por su creatividad realmente. Y es un ejemplo muy bueno del extremo al que muchas personas están dispuestos a llegar con tal de no, fíjense bien, el extremo al que muchas personas están dispuestos a llegar con tal de no reconocer la interpretación que ha sido mantenida por 20 siglos en la Iglesia Católica. Que el pasaje de Juan capítulo 3, que habla de renacer del agua y del Espíritu, habla del bautismo. Y del bautismo como algo necesario para estar en el reino de Dios. Hay personas que no piensan esto, es el caso de algunas de las denominaciones bautistas. Y entonces, para obviar esta interpretación, pues tienen que inventar su propia interpretación. Y hay muchísimas. Y la que este hermano me refería, a mí me sorprendió muchísimo, porque cuando hablábamos de esto, que yo le decía que se refería al bautismo, él me decía, no, porque el agua a la que se refiere Jesús es el agua del líquido amniótico que está en el vientre de la madre cuando el niño está ahí. Ese es el agua a la que se refiere. Yo tengo que admitir que me pareció una postura o una interpretación lejos de parecer convincente. Me pareció no solo difícil de aceptar, porque no tiene ningún fundamento en toda la tradición de 20 siglos de cristianismo, sino que además sonaba como que iba un poco en contra del sentido común, porque eso nos da la idea de la que estoy hablando, tener que llegar al extremo de dar interpretaciones de este tipo con tal de no aceptar lo más sencillo, que es la fe que fue dada por Jesucristo a los apóstoles y que los apóstoles a su vez transmitieron a otros, y que es la fe que mantenemos hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Se puede llegar a un extremo francamente ridículo. Pero entonces continuamos. En el párrafo 1216 viene una cita de uno de los padres de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. Él escribió en el siglo IV, fíjense bien, el siglo IV. Y tiene un escrito acerca del bautismo que es muy conocido y que yo quiero compartir con ustedes. Dice, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Y empieza a continuación a explicar cada uno de estos adjetivos. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Y aquí ya vamos a empezar a ver el por qué bautizamos a los niños. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Vamos, si el bautismo me hace participar de la muerte y resurrección de Cristo, si el bautismo me salva, nadie lo merece en sentido estricto de la palabra. Todos nosotros somos pecadores y ninguno lo merece. Ninguno puede ser juzgado digno de recibir el bautismo. Y aquí dice, es conferido a los que no aportan nada. Ahora, si un adulto
que podría haber hecho ya muchos méritos, digamos, durante su vida, no aporta nada porque nadie sería digno de esto, ¿cuánto menos un niño? Es decir, un niño aporta todavía menos en ese sentido. Un niño, en el bautismo de los niños se manifiesta de forma más tangible la gratuidad de este don, lo gratuito que es decir, que lo recibimos sin merecerlo, porque un niño no ha podido de ninguna manera realizar algún mérito para merecerlo. Al mismo tiempo, un niño también sería, si lo vemos desde el otro punto de vista, el más digno merecedor de este don, porque tampoco ha pecado. Pero continuemos entonces con la reflexión de San Gregorio Nacianceno. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Esto decía San Gregorio Nacianceno en el siglo IV, fíjense bien. Para todos aquellos que pertenecen a una comunidad cristiana que fue fundada hace un par de meses, o un par de años, o un par de días, no sé, porque al pastor en el que ustedes estaban se le ocurrió decir algo que no les gustó y decidieron formar su propia rama, yo les invito a que consulten la historia, únicamente la historia del cristianismo, y se den cuenta que desde hace 20 siglos existen cristianos que creen que el bautismo salva, que creen que el bautismo puede ser dado a los infantes, que creen en la presencia real de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, que creen en la comunión de los santos, que creen en la intercesión de María, que creen en el papado, que creen, y puedo dar una lista larguísima, desde hace 20 siglos, que tenemos fundamentos para esto, desde la pura historia y el sentido común. Ahora, si nos vamos a la Biblia, es impresionante todo el fundamento que tenemos. Pero ahora, ¿a qué voy con todo esto? Démonos cuenta, leamos los padres de la Iglesia. Estas prácticas no se nos ocurrieron a nosotros los católicos hace 40 años, o hace 2 siglos, o hace 3 siglos, no. Tienen su raíz desde el inicio de la predicación apostólica. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo encomendó. Eso es lo que la Iglesia fue desarrollando. Y si tú estás viviendo en un grupo cristiano, que sigues la palabra de Dios, que amas al Señor Jesús, pero que no tienes fundamento histórico más allá de la opinión de un pastor hace un par de años, o hace un par de décadas, o hace un par de siglos inclusive, pues date cuenta que tu cristianismo está incompleto. Que tu cristianismo realmente, sí, tienes mucho amor a Jesús, pero realmente no estás siguiendo a Jesús. No estás siguiendo al Jesús verdadero, estás siguiendo al Jesús que te conviene o que te resulta más conveniente. Vamos a hacer otro corte, ya están llegando sus llamadas. Los invito a que sigan comunicándose con nosotros y que se queden, porque ya regresamos con más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Glorious Lord, you sent your Son. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos el día de hoy tratando de el bautismo de los niños. ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños? ¿No se supone que el bautismo es únicamente para manifestar ya públicamente nuestra creencia en Jesucristo, manifestar nuestra fe en el Señor? No es, como muchos dicen, únicamente un acto público de aceptación de la soberanía de Cristo en nuestras vidas. Pues no. El bautismo va mucho más allá. Como ya hemos visto, regenera. Es un baño, como decía San Gregorio Nacianceno, que le permite al alma, la habilita, si le queremos poner un término técnico, habilita al alma para la comunicación con Dios. Pero más que la comunicación,
la comunión con Dios. Y eso es lo que resulta, por eso es más bien que resulta tan importante comprenderlo, pero no solamente comprenderlo, sino vivirlo. Juan 3 nos relata el pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo: el que no renazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Ya tenemos aquí algunas de sus llamadas, les agradezco muchísimo. A la señora Coco Gómez por todos sus buenos deseos y sus comentarios, gracias. Yo también le mando mis mejores deseos, señora Coco, y qué gusto saber de usted. Lilia Piña dice: feliz año a todo el personal de María Visión y también a Rafa, muchas gracias. Saludos, pues sí, saludos también a la familia Piña, cómo no, saludos a la otra parte de la familia. Ricardo Gómez de San Miguel Allende, Guanajuato, dice: ¿cómo es posible que Dios permita tanto sufrimiento? ¿Por qué el pueblo escogido, el pueblo judío, siempre está en problemas? Bueno, aquí ya yo creo, estoy seguro que la respuesta a esta pregunta sobrepasa y con mucho mi capacidad. Porque la cuestión de por qué Dios permite los sufrimientos es una cuestión, tenemos que empezar a entender la voluntad de Dios y que Dios no es que desee nuestros sufrimientos, que muchas veces lo permite porque Él puede sacar un bien mayor después. Y así lo vemos en toda la historia de la salvación. Siempre que Dios permite algo es porque Él tiene un plan maestro, si le queremos llamar así, que va a llevar a algo. El ejemplo más claro, Jesucristo sufrió muchísimo. ¿Por qué permitió Dios Padre que su Hijo sufriera de tal manera? Pues porque ese sufrimiento iba a tener un valor de salvación para el mundo. Y gracias a ese sufrimiento es que usted y yo el día de hoy podemos estar aquí hablando como hermanos, como cristianos, porque Jesucristo sufrió por nosotros. En su momento, y todavía al día de hoy, muchos no entenderán tanto sufrimiento. Y hay quien no comprende todavía al día de hoy que el sufrimiento no necesariamente es algo malo, sino que puede, asociado a la cruz de Cristo, dar mucho fruto también, fruto de salvación. Y acerca del pueblo judío, ¿por qué siempre está en problemas? Bueno, yo no sé si siempre está en problemas, pero ¿por qué? Pues no sé, sin duda alguna es un misterio por ahí. Hay que recordar que Romanos, en el capítulo 11, nos dice que el destino del pueblo judío está directamente asociado a la segunda venida de Jesús. Entonces serían cuestiones que merecerían muchísimo más meditación. Gracias, Ricardo, por tu llamada. Lilia Zacarías de Guadalajara, aquí en México, pues gracias por sus comentarios, gracias, también nosotros le mandamos un gran abrazo. Juana Sosa de Texcoco, en el Estado de México, también gracias por sus comentarios. Ella pide por la salud en particular de sus ojos, pues nos unimos a esa petición, claro que sí. Francisca de Zamora de Villanueva, Guatemala, un saludo hasta Guatemala, a todos nuestros hermanos guatemaltecos que siempre están presentes aquí en María Visión, muchísimas gracias. Gracias por los buenos deseos, igual de aquí para allá también, y gracias por seguirnos todos los jueves. Bueno, por lo pronto son lo que nos ha llegado ahora. Estamos a la espera de más de sus llamadas. Quiero que vayamos de nuevo al catecismo para ya entrar directamente a lo que la Iglesia nos dice acerca de por qué bautizamos a los niños. Y ahora los invito a que vayamos a los párrafos 1250 y siguientes. Párrafos 1250 y siguientes, donde de manera breve, pero el catecismo hace referencia al bautismo de los niños. Fíjense bien. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. ¿Para qué? Para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Es lo que decíamos hace un momento. Este es un don gratuito, nadie lo merece. Y aquí nos lo dice claramente, la pura gratuidad de la gracia de la salvación. Vamos, ¿quién merecería ser salvado? Somos tan pecadores, yo lo veo en mi vida personal. ¿Quién merecería ser salvado? Nadie. Dios la salvación nos lo da como un don inmerecido, porque nos ama. Su amor es tan grande que nos lo da a todos. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños,
Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Fíjense bien, ¿eh? Por lo tanto, dice, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Aquí quiero hacer un comentario. ¿Cuántas personas hay que no quieren bautizar a los niños o que retrasan un poco el bautismo de los niños porque no tienen para hacer una fiesta, o porque no tienen para hacer una comida, o porque no tienen, etc.? Lo mismo sucede con otros sacramentos, como por ejemplo el sacramento del matrimonio, que muchas parejas que deciden únicamente unirse en una unión denominada libre, que de libre no sé qué tenga, pero bueno, o que deciden contraer matrimonio únicamente en el aspecto civil, pero que no dicen, no, por la iglesia no. Uno, porque no lo comprenden, no comprenden lo que es, y dos, porque dicen, no, es que no tengo para la fiesta. Bueno, con el bautismo es igual, es que no tengo para el vestidito del niño, es que no tengo para los zapatitos, es que no tengo para el pastel. Esto es una muestra clara de lo que es comprender de manera casi nula lo que sucede con el bautismo. El bautismo es salvación, salvación. Vamos, si la vida de tu hijo estuviera en peligro y tuvieras que llevarlo inmediatamente al hospital para que le administraran un medicamento que le fuese a salvar, te aseguro que si no tienes dinero, haces hasta lo imposible por conseguirlo. Vendes, no sé, vendes tu brazo, casi te lo digo. Empeñas lo que tengas con tal de conseguir el dinero que va a comprar la medicina que va a salvar a tu hijo. Hay personas que inclusive llegan a robar para salvar la vida del hijo. Sucede. Esa es la desesperación a la que llega el deseo de quererle salvar la vida a un hijo. Ahora, eso es la vida física, la vida biológica. ¿Y la vida espiritual? Y la vida espiritual, vamos, si el bautismo le otorga esa vida espiritual, que le da la posibilidad de la vida eterna a un niño, de ser hijo de Dios, ¿por qué se lo niegas? ¿Por qué lo pospones por una razón supuestamente económica? No tiene ninguna razón de ser. Es, inclusive me atrevo a decir, hasta un pecado de omisión retrasar sin ningún propósito el bautismo de un niño. Me atrevo a decirlo. Podría llegar a ser un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque si no tienes una razón más que, no, pues quiero esperar. Voy a decir otro ejemplo. Me ha tocado conocer señoras que retrasan el bautismo del bebé porque quieren recuperar la figura después del parto para que el vestido se les vea bien en la fiesta y en las fotos. A ese extremo llegamos, ¿eh? Yo estoy seguro que por ahí muchos en casa están riendo porque ya les resultó familiar el caso que les estoy platicando. Pero sucede. Esto solamente nos habla de la poca comprensión y de que nuestra mente realmente está puesta en otras cosas. Realmente nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar. Recordemos lo que nos decía Jesús, lo que nos dice Jesús todavía. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú estás pensando en la vanidad, en el que dirán, en el dinero, en el pastel bonito, en tu corazón no está en los bienes eternos. Y estás poniendo en riesgo la vida eterna de ese niño. Bien, continuamos. Párrafo 1251 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Qué importante. La práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. A ver, volvamos a hacer la comparación entre el plano de lo físico y el plano de lo espiritual. En el plano de lo físico, iba a decir todos, pero no todos. La mayoría de los padres, al menos los padres que tienen corazón y conciencia, reconocen la grave obligación de alimentar a sus hijos. Todos.
Y es por eso que muchos padres y madres de familia hacen sacrificios que rayan en lo heroico con tal de poder dar a sus hijos un cierto bienestar material. Hay que reconocerlo. Se hace hasta lo imposible por darles lo mejor en el sentido espiritual, principalmente el alimento, la ropa, la casa. Esa es una obligación de los padres, nadie lo va a negar, ni siquiera está abierta a discusión. Ahora, aquí nos lleva de nuevo a pensar, sí, es una obligación el proveer materialmente, pero espiritualmente también. Es misión de los padres alimentar la vida que Dios les ha confiado, alimentar esa vida espiritual también. Vamos, ¿por qué se bautizan a los niños? Muchos dicen, ¿por qué no esperar a que ellos sean grandes y decidan si quieren o no pertenecer a la religión católica? ¿Ah, sí? ¿Esa es la manera de pensar? ¿Por qué entonces tú llevas a tu hijo a que lo vacunen? ¿Por qué no esperas a que él sea grande y decida si quiere estar protegido contra esas enfermedades? ¿Por qué a tu hijo lo alimentas? ¿Por qué no esperas a que sea grande y decida si quiere comer o no? ¿Por qué mandas a tu hijo a la escuela desde que es pequeñito? ¿Por qué no lo dejas que él crezca y decida si quiere ir o no? ¿Por qué haces todo esto? Porque tú sabes que todo eso es bueno para tu hijo. Pues de la misma manera, por eso bautizamos a los niños, porque no solo es bueno para ellos, es excelentemente bueno para ellos. Vamos a otra pausa. Regresamos y seguimos con nuestro tema de por qué bautizamos los católicos a los niños. Regresamos. Pues ya regresamos. Estamos hablando el día de hoy, ¿por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué bautizamos a los niños? Y estamos en la parte ahora del Catecismo de la Iglesia. Vamos a concluir con este párrafo, 1252. El párrafo 1252 nos dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente. Esto significa que hay testimonio escrito, por lo menos desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Fíjense bien, qué importante es este párrafo. La práctica de bautizar niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia, atestiguada de manera explícita, por lo menos desde el II siglo. ¿Cuándo es el II siglo? Vamos a hablar una cuestión de cómo medimos el tiempo. El siglo II va del año 101 al año 200. Si consideramos que nuestro Señor murió alrededor del año 33, ya hay testimonio explícito, se está atestiguada explícitamente en el siglo II. Sin embargo, dice, es muy probable que ya desde los tiempos apostólicos esto hubiera sucedido. ¿Por qué hago tanto énfasis en el tiempo? ¿Y por qué inclusive soy específico y digo de qué años a qué años corresponde cada siglo? Para que nos demos cuenta una vez más de dónde están nuestras creencias, de qué base histórica tienen nuestras creencias. Siglo II, estamos en el siglo XXI. Siglo II, años del 101 al 200. Hace como 1900 años que esta práctica se viene ya de manera atestiguada, es decir, de forma ya escrita, tenemos testimonio de esto. Es muy posible que desde antes inclusive ya sucediera. Vamos ahora, me gustaría que hiciéramos referencia a lo que menciona este párrafo. Dice, es posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Aquí el catecismo está refiriéndose a un pasaje de Hechos de los Apóstoles, en particular capítulo 16, versículo 15 y en adelante, donde habla de esto. Vamos a la Biblia entonces. Los invito a que tomen su Biblia. Hay que desempolvar la Biblia, hay que dejarla que nos ilumine. Muchas gracias, siguen llegando aquí sus llamadas, enseguida vamos con ellas. Hechos de los Apóstoles. Para aquellos de ustedes que sea la primera vez que nos sintonizan o que nos han sintonizado antes pero que no están muy familiarizados con la Biblia,
Los Hechos de los Apóstoles vienen en el Nuevo Testamento inmediatamente después de los 4 evangelios. Los Hechos de los Apóstoles nos relatan, entre otras cuestiones, pues, si le podemos decir así, las aventuras de Pedro y Pablo sobre todo, pero también de otros de los primeros evangelizadores. Hechos de los Apóstoles, entonces, capítulo 16, versículo 15 y en adelante. Ya lo encontré, aquí está. Aquí está. Está relatando la llegada de Pablo a Filipos. Filipos era una población, de ahí viene el nombre que se le da a la carta de Pablo a los filipenses, ¿sí? De Filipos. Voy a leer textualmente para ver si encontramos aquí aquello a lo que hacía referencia el catecismo de la Iglesia Católica. Dice: sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Vamos a llegar al... No se me pierdan, no digan, ¿qué tiene eso que ver? Vamos a llegar ahí. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora, ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Pausa en nuestra proclamación de la palabra. Qué interesante, ¿eh? ¿Por qué tomaron a Pablo prisionero y a su compañero? A Silas. Porque les quitaron la ganancia que les representaba a esta mujer. Qué interesante, ¿eh? Por el dinero. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Aquí viene lo interesante, el carcelero. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Fíjense bien, ¿por qué iba a hacer esto? Nos puede parecer a nosotros un poco fuera de contexto o extraño que este tipo, el carcelero, estuviera dispuesto a matarse. ¿Por qué? Porque si el carcelero, él era responsable de los presos. Si los presos escapaban, a él lo hacían responsable. Entonces aquí hay una cuestión un poco del honor de él, de decir, se me escaparon, ahora me van a culpar a mí. Entonces él estaba pensando eso, pero vean lo que sucede. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Es decir, que habiendo estado las puertas de la cárcel abiertas y la posibilidad de escapar, Pablo y todos ahí se quedaron. ¿Por qué? Había un propósito mayor, Y esto podría tal vez dar un poco de luz al hermano que nos preguntaba hace un momento: ¿por qué Dios permite sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que Pablo sufriera tantas encarcelaciones y naufragios y azotes? ¿Por qué? Pues por la salvación de las almas. Tal vez la salvación de solamente uno, o de uno y su familia, como el caso de este carcelero. Prosigamos. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Te salvarás tú y tu casa. Aquí ya empieza a darnos un vestigio. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Ahora, pensemos en una casa. Este es un padre de familia, obviamente, y tiene una casa. En el lenguaje de la Biblia, casa puede significar no únicamente lo que nosotros comprendemos el día de hoy como un lugar donde habitamos con una familia pequeña, ¿no? Mamá, papá, hijos y a veces por ahí los abuelos. Casa, cierto, significa esa familia más reducida, pero también en el lenguaje de la Biblia, casa puede significar todas las propiedades de esa persona o todos aquellos que habitan
o que dependen de él, es decir, hijos, sobrinos, padres e inclusive esclavos. En la costumbre romana se podía tener esclavos, esto involucraba la casa, es decir, que aquí podemos estar hablando de muchas personas, ¿sí? Y dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Y aquí viene, todo esto que hemos leído ahora era para llegar a este punto. Los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Fíjense bien. Hace muchísimas referencias el texto bíblico a que era el mensaje para él y para toda su casa. Dice, se alegró él y toda su casa por haber recibido esto. Después los hizo llevar a su casa y recibió el bautismo él y todos los suyos. Ahora, yo sé que aquí de forma explícita no habla de niños, pero pensemos en una familia normal, en una casa normal, cuando más una casa tal vez inclusive con hasta la servidumbre ahí. Resulta difícil pensar que no hubiera habido niños. Cierto, que aquí explícitamente no dice. Pero para aquellos que ponen esta objeción de por qué bautizamos a los niños y quieren pretender fundamentarse en la Biblia, pues la Biblia tampoco en ningún lugar, y esto es que les quede muy claro a todos, la Biblia en ningún lugar explícitamente dice que no se puede bautizar niños. ¿Sí entienden lo que digo? Si queremos ser literales con la Biblia, pues seamos literales realmente con ella. Si queremos utilizar la Biblia para atacar prácticas, creencias que llevan realizándose desde el tiempo de los apóstoles, pues no mintamos y no pongamos en la Biblia palabras que no hay. Vamos a hacer un corte y regresamos para concluir con nuestro tema el día de hoy, de por qué los católicos bautizamos a los niños. Regresamos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos decía por allí la cita bíblica que veíamos. Pues sí, es cierto, la verdad libera. Y cuando conocemos la verdad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras interpretadas por la única institución que tiene autoridad para interpretarlas, que es una autoridad divina dada por el mismo Cristo, que es la Iglesia Católica, pues realmente nos hacemos más libres. Estamos hablando del bautismo de los infantes y vamos a concluir. Veíamos en el bloque anterior ya un pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde se nos relataba cómo se bautizaban familias enteras. En la familia del carcelero que al escuchar a Pablo y a Silas predicar en la cárcel toda la noche y después verlos como habiendo tenido la oportunidad de escapar, no escapan, se convence. Él cree en lo que están predicando y les pide el bautismo para él y para toda su casa. Hay otro pasaje en los Hechos, en el capítulo 18, en versículo 8, nos dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, esto es en Corinto, ya es en otra población. Corinto, aquella población a la cual Pablo hace referencia en las cartas a los corintios, ¿sí? Digo esto porque yo sé que muchos de nosotros tal vez nunca nos pusimos a pensar por qué se llamaban así las cartas. Bueno, continuamos. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y otros muchos corintios creían y al oír a Pablo se bautizaban. Creyó en el Señor con toda su casa. Volvemos al mismo ejemplo. Es difícil pensar que en esa casa no hubiera niños, no hubiera pequeños. Vamos a otro ejemplo de este tipo. Lo encontramos en la primera, precisamente, hablábamos, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 15 y en adelante. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Es Pablo escribiendo. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. ¿A qué queremos llegar aquí?
también bauticé a la familia. Familia. Cierto, explícitamente no dice bauticé a los niños de Estéfanas, pero tampoco lo excluye. Si aunamos esta evidencia bíblica con la evidencia histórica de la práctica del bautismo de los infantes y con el sentido común de que es un don gratuito y que quién podría recibirlo más que los niños, nos vamos armando todo este rompecabezas de por qué bautizamos a los niños. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio: dejen que los niños se acerquen a mí. Jesús ama a los niños, Dios ama a los pequeños, y el bautismo de agua y espíritu es necesario para que podamos tener en nuestra alma esa capacidad de disfrutar la visión beatífica, de estar con Dios. El bautismo es necesario, y aquí quiero hacer un comentario a manera de conclusión. Fíjense bien, la idea de que los niños no deben ser bautizados es, a mi forma de ver las cosas, una reflexión personal, una idea de trasfondo calvinista. Los pongo un poco en contexto. Calvino fue un señor que en el siglo XVI, entre muchas otras cosas erróneas, enseñaba que existe la doble predestinación. Es decir, que alguien puede estar predestinado tanto para el cielo como para el infierno. Es decir, Calvino pensaba que había personas que nacían y que sin importar de qué manera vivieran su vida, iban a ir directamente al cielo. Y que había otras personas que sin importar de qué manera vivían su vida, iban a ir al infierno. Esa es la doble predestinación, un error gravísimo de Calvino. ¿Por qué digo que esta idea de no bautizar a los niños tiene trasfondo calvinista? A pesar de que los grupos calvinistas hoy en día, como son los presbiterianos, por ejemplo, estos grupos bautizan niños, interesante. Pero ¿por qué digo que es una idea de trasfondo calvinista? Porque presupone que un niño que crece en una familia cristiana, en un entorno cristiano, va a rechazar a Cristo cuando sea adulto. Porque lo que hay en el trasfondo de no querer bautizar niños es esto. Dicen, ¿por qué lo bautizas si tú no sabes si ese niño va a querer aceptar a Cristo cuando sea grande? Y este es el trasfondo calvinista. Pensar que alguien, a pesar de crecer en un entorno cristiano, con una familia cristiana, con la gracia de Dios, a pesar de todo eso, podría rechazar a Cristo. Ahora, ¿puede suceder? Sí, claro que sí. Al final de cuentas, todos somos libres de hasta en el último instante de nuestra vida rechazar a Cristo. Pero, sin embargo, también es cierto que la gracia de Dios existe y que nosotros podemos también hasta el último instante de nuestra vida arrepentirnos. ¿Qué más hay que decir con respecto a esto del bautismo de los niños? Un punto muy interesante. En la antigua alianza, la señal de pertenencia a esa alianza en el pueblo judío era la circuncisión, que se realizaba a los niños varones a los 8 días de nacidos. No tenían uso de razón, no tenían uso de conciencia, no se les preguntaba si querían o no, pero se les hacía parte ya de la alianza. Ese era el signo de la antigua alianza, la circuncisión, a los varones. Ahora, en el cristianismo, Jesús nos trae la nueva alianza. Recuerden las palabras en la última cena, esta es mi sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. En la nueva alianza también están llamados a participar los niños, a pesar de no tener uso de razón todavía, a pesar de no tener conciencia, no se les excluye. Imaginen ustedes a los judíos, a los cuales predicaban Pedro y Pablo en el siglo I, que ellos sabían que sus hijos desde los 8 días ya eran incorporados a la antigua alianza. ¿Qué ventaja le verían al cristianismo sobre el judaísmo si los niños no podrían ser incorporados también a esta nueva alianza? No les hubiera resultado muy atractivo ingresar. Una cuestión más para terminar con esto del bautismo de los infantes, una cuestión que es importante, el limbo. Muchas personas dicen, bueno, el limbo antes existía, ahora ya no existe. Clarifiquemos las cosas. El limbo nunca existió. El limbo era una opinión teológica, nunca fue un dogma de fe. ¿Y a qué se referían el limbo? Bueno, ¿a qué pasaba con los niños que morían sin bautismo? El catecismo de la Iglesia nos dice, los niños que mueren sin bautismo los encomendamos a la misericordia de Dios. Confiamos en toda la misericordia de Dios, en que Él los lleva con Él. Esa es la fe de la Iglesia y por eso hacemos oración por ellos también. Pero vale la pena clarificar esto. El limbo nunca existió, no es que ahora ya no exista. No.
Simplemente, si un niño muere sin bautismo, lo encomendamos a la misericordia infinita y al amor infinito de nuestro Señor. Pero no por eso significa que debemos dejar de bautizar a los niños. Sus llamadas para irnos. Juan Hernández de Puebla, ¿qué opinan de la Iglesia Universal? Pues una secta sin ningún fundamento, producto de apartarse de la verdadera iglesia. Hilda Monroy, de Gómez Palacio, Durango. ¿Por qué solo les mojan la cabeza y no sumergen a los niños para el bautizo? Las dos son formas válidas de bautizar. Ofelia Valdés, un saludo, mi mamá. Se bautizan a los niños para acercarlos al reino de Dios y librarlos del pecado, ¿sí? Celinda Brooks, de Guatemala, muchas gracias por sus comentarios y un abrazo. Graciela Tobanche, de Guadalajara, muchas gracias por sus comentarios. Francisco Vega, de Zapopan, muchas gracias por sus comentarios. Roberto Cabrera, de Tlaquepaque, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludos también a ustedes. Santiago Gervasio, muchísimas gracias, un abrazo también. Bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Esperemos que la gracia del Señor entre cada día más en nuestros corazones para que podamos conocer más nuestra fe, pero no solo conocerla, sino vivirla y ser testimonios vivos de la luz de Cristo en un mundo que cada día pareciera más quererse adentrar en las tinieblas. Pero Cristo ya vino, ya venció, y unidos a Él mediante nuestro bautismo, también nosotros triunfaremos. Los espero aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite, con una emisión más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Que Dios les bendiga y María les acompañe hasta el día. To praise you alone, I will give you thanks for all you have